No. Amigos, buenas noches. Estamos nuevamente en Encuentros con la Historia. Me da un gran placer recibirlos para hablar más acerca de la historia de México. Todos ustedes son bienvenidos y seguiremos hablando acerca de la batalla de Churubusco. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? ¿Por qué revisar los datos? Porque en esta fecha, bueno, primero que nada, déjenme darles a todos la bienvenida y decirles que habrá encuentros con la historia para mucho tiempo. Gracias, amigos, por estar ahí. La batalla de Churubusco es la segunda de un conjunto de batallas que se dieron en el Valle de México. La primera batalla, la de Contreras, en el rancho de Padierna, fue muy sangrienta, pero fue una escaramuza de la cual los norteamericanos tomaron la primera experiencia real de combatir en el Valle de México. Fue costosa para ellos y fue costosa para los mexicanos. Muchos yanquis murieron en el Pedregal de San Ángel. Los continuos y repetidos cañoneos y bombardeos eran la principal causa de los muertos y los heridos. Efectivamente, Winfield Scott, el general en jefe de la fuerza norteamericana del Ejército del Sur, había elegido tácticamente aquella ruta por varias razones. Xochimilco era el centro de abastecimientos de la capital de la República. Así es que esos abastecimientos también podrían servir para el ejército norteamericano. El sur del Valle de México y concretamente la zona de Tlalpan y Coyoacán estaba poblada de ranchos y había mucho ganado vacuno. Era una zona altamente productora de maíz y la estrategia de atacar la capital de México en agosto de 1857 consistía en que hubiera suficientes alimentos a la mano: queso, pan o al menos tortillas, maíz o forraje para los animales y, por supuesto, para los hombres. Así es que el sur del Valle de México era un lugar en donde había muchos recursos alimentarios, además de la leche y de la carne, también del maíz. Había toda clase de cultivos, lo mismo sandías que melones, que lechugas y tomates. Por lo tanto, era mucho el alimento del que podían disponer en esta área. Efectivamente, los americanos fueron a Xochimilco a obtener víveres y muchos mexicanos se los vendían y otros no se los querían vender, pero al fin y al cabo y con dinero en la mano, los alimentos fluyeron al enemigo. Una de las razones estratégicas de ir al sur fue esa, pero había otras. La ruta de los pantanos era una ruta que Santana y los generales mexicanos suponían que era la menos adecuada y por lo tanto no estaba vigilada. Así es que dieron la vuelta sin que el ejército mexicano estuviera siquiera presente. Por lo tanto, las fuerzas de México los recibieron en Contreras, San Jerónimo y Padierna, y de ahí en adelante comenzaron las batallas.
La primera batalla, la de Padierna, no fue realmente una batalla, sino una escaramuza. Los dos ejércitos estaban en movimiento y se encontraron. Y ahí tuvo lugar el desenlace, el primero de 4 batallas. Pero sin que hubiera una verdadera estrategia, un orden. Simplemente las tropas se encontraron y se dispararon. Simplemente los cañones apuntaron en la dirección del enemigo. Pero esa batalla no puede considerarse realmente más que una escaramuza. En cambio, en Churubusco, la estrategia era defenderlo. El convento y la plaza, enfrentar al enemigo. En Padierna las cosas no habían ido bien. El ejército mexicano se había desorganizado de alguna manera. Por lo tanto, era necesario replegar al ejército mexicano hasta Arcos de Belén para ir reorganizar las tropas. Y después, siguiendo las miradas y observando el movimiento de los enemigos, hacer una verdadera confrontación. Esta ocurrió en la tercera y en la cuarta batalla. Si la primera batalla es la de Padierna y la segunda la de Churubusco, la tercera será la de Molino del Rey. Y finalmente, la cuarta frente al castillo de Chapultepec y por la conquista del propio castillo. Todas las defensas de la Ciudad de México fueron ubicadas en esa zona. Por lo tanto, la segunda batalla, la de Churubusco, era más que una batalla, una defensa. Los hombres que se habían entregado a Rincón y a Anaya eran escasos, solamente 650, incluyendo el valiente, el heroico, el muy leal a México batallón de los irlandeses, el batallón de San Patricio, que combatió de manera ejemplar. Pero entiéndase que Churubusco fue simple y sencillamente una solución táctica. El alto mando mexicano se dio cuenta que el avance hacia Churubusco era parte de la ruta natural para ir a atacar el castillo de Chapultepec. La defensa en Churubusco permitía al grueso del ejército mexicano, casi 7,000 hombres, reorganizarse, replegándose y contraatacar. Por lo tanto, los hombres de Churubusco sabían que serían abandonados a su suerte. Por eso son tan valientes, por eso son tan heroicos, por eso son de otra clase de hombres. Las órdenes que se habían dado tanto a Rincón como a Anaya eran defender el punto, detener a los americanos, evitar que su avance sobre la capital tuviera lugar y hacerlo a costa de su vida. Al quedar rodeados completamente por los 4 rumbos cardinales, no tendrían posibilidad alguna de escapar. Morirían o serían aprehendidos. Era ofrendar sus vidas, y lo sabían. Por eso es que hay que resaltar ese valor, ese coraje, esa tenacidad de defensa. No tenían suficientes armas, tampoco tenían suficiente pólvora, no tenían suficientes cartuchos. Por lo tanto, son héroes. Tuvieron que esperar hasta el último momento para disparar. En esta grandiosa litografía de Carl Nobel podemos ver perfectamente la batalla de Churubusco. Estas litografías ilustran las diferentes batallas. Quiero que observen. Los ejércitos americanos estaban en avance. Vean bien y observen bien conforme voy acercando la litografía. Me voy acercando a la lente y conforme voy acercando, ustedes pueden ver con mayor nitidez. Están ustedes viendo con mayor nitidez. Aquí vemos la confrontación. Aquí en el centro aparece el convento, convertido en una verdadera fortaleza.
los norteamericanos empezaron a llegar al convento. Los mexicanos no disparaban, a pesar de que los norteamericanos estaban disparando a fuego cerrado, incluyendo sus cañones. Los mexicanos no se movían, no querían gastar un solo tiro. Esperaron sigilosamente a que los norteamericanos estuvieran lo suficientemente cerca como para dar en el blanco. Los norteamericanos pensaron que era obvio que los mexicanos no se defenderían porque se iban a rendir. Así es que confiadamente empezaron a acercarse. Fue tanta su confianza que prácticamente a menos de 100 metros de distancia del convento avanzaban sin ningún temor. Disparaban y no recibían contraataque. Eso los hizo pensar que o el convento había sido abandonado y los cañones que podían ver a la distancia también, o bien los mexicanos estaban tan muertos de miedo y eran tan cobardes que no presentarían ninguna batalla y simplemente se rendirían. Pero repentinamente el general Anaya, que se encontraba en la parte del techo, dio la orden: ¡fuego al invasor! Y los yanquis empezaron a caer muertos por docenas. Fue triste y terrible y grotesco, porque más de 40 de ellos murieron en menos de 2 minutos. Empezaron a ir en retroceso. Se dieron cuenta que la defensa sería terrible. Los cañones empezaron a disparar, ya que los granaderos mexicanos se habían escondido pecho tierra, dando la impresión que los cañones estaban abandonados. Pero durante 45 minutos las descargas mexicanas en ningún momento se dieron. Quedaron por lo menos 300 norteamericanos heridos, además de 85 o 90 muertos. Fue una verdadera carnicería. Después, algunos de los emisarios del contingente fueron a avisar a Scott que necesitaban refuerzos. En menos de 3 horas había combatiendo cerca de 3,000 norteamericanos contra 650 mexicanos, incluidos los del batallón de San Patricio, en una relación de más de 3-1. Por lo tanto, la defensa fue vigorosa. Duró por lo menos 4 horas, hasta que los mexicanos empezaron a no disparar más, porque ya no tenían balas, ni tampoco sus cañones Parque. Así fue la historia. Cuando finalmente el silencio nuevamente prorrumpió, los norteamericanos ya no se acercaron. Pensaron que era una estratagema, que no disparaban para que ellos volvieran a cometer el mismo error. Pero no era así. La verdad era triste y la verdad era cruel. El parque se les había terminado. Caía ya la tarde. El cielo estaba oscureciendo. Y finalmente 4 norteamericanos se aproximaron a caballo, pidiendo a los mexicanos la rendición de acuerdo a los protocolos internacionales vigentes en aquel tiempo. Y así ocurrió la rendición de Churubusco. Los más valientes habían sido los irlandeses. Ellos tuvieron Parque durante más tiempo. De hecho, ellos sí tenían Parque suficiente, porque ese calibre sí había suficiente Parque. Pero finalmente las órdenes de Rincón y Anaya fueron contundentes. Había que rendirse. No había nada más que hacer. Los oficiales norteamericanos que llegaron hasta las puertas de Churubusco le pidieron a los oficiales mexicanos de alto rango que entregaran, como eran los protocolos, sus espadines. Así lo hicieron. Finalmente los norteamericanos entraron al convento y preguntaron que dónde estaba el Parque para asegurarlo. El general Anaya, con voz vibrante, les dijo: si hubiera Parque, ustedes no estarían aquí. Así lo narra la historia, y así fue. Pero la parte más oscura estaba apenas
por venir. Cuando los norteamericanos vieron al batallón de irlandeses, que eran más de 300, el batallón de San Patricio, habían sobrevivido unos 85. Los demás habían muerto combatiendo de manera ejemplar y vigorosa y llenos de entusiasmo. Y finalmente se les abrió un consejo de guerra. Primero fueron hechos prisioneros, pero la hazaña sajona y la hazaña de los yanquis contra ellos fue brutal. A pesar de que había escrúpulo en la rendición, empezaron a golpear a los irlandeses de manera despiadada con los fusiles, utilizando las culatas para desfigurarles el rostro, para romperles la cara, para botarles los dientes. Había una sensación de ira que no se usó para con los mexicanos. Este trato oscuro oscurece mucho, pero mucho la batalla. Finalmente los irlandeses fueron conducidos por separado, fueron llevados para juicio a Tacubaya. Varios días después tuvo lugar el juicio de los irlandeses. Finalmente se les armó consejo de guerra para fusilarlos a todos o para ahorcarlos a todos. Y finalmente la defensa de ellos se dio por la boca de uno de sus capitanes, un hombre de 1,85 o 1,90 de estatura, de unos 34 años, de ojos claros, completamente rubicundo, parecía un vikingo. Barry Fitzgerald habló así en el Consejo de Guerra: nos llaman traidores, y no lo somos. Ni tampoco somos filibusteros. No nos pasamos a las armas mexicanas como un acto de traición, sino como un acto de justicia, porque fuimos engañados. Y así continuó hablando Barry Fitzgerald a nombre de todos los irlandeses. No pedimos, dice, en este consejo de guerra clemencia. Sabemos que incurrimos en actos de decisión. No esperamos tampoco el perdón. Somos desertores y realmente lo somos. Y por ello no esperamos ninguna clemencia de este consejo de guerra. Pero la muerte honra cuando la vida se entrega por una causa justa. Después, Fitzgerald agregó: quiero aclarar, en la defensa mía y de los míos, que nunca fuimos seducidos por los mexicanos. Nunca fuimos seducidos tampoco por el oro. A las mujeres se les seduce, pero a los hombres se les convence. Y fuimos convencidos. El batallón de San Patricio está formado por patriotas de Irlanda, por hombres que hemos sentido en nuestra tierra, en nuestra carne, el brutal atropello y el descarado despojo del que abusa de su fuerza. Por eso, en nuestra defensa, puedo decir que fuimos engañados por los yanquis. El ejército norteamericano nos alistó en sus filas, asegurando que los Estados Unidos eran víctimas de una agresión
por parte de los bárbaros. Pero cuando llegamos a estas tierras mexicanas, al que se llama pueblo bárbaro, solamente lo encontramos como un pueblo débil, no un enemigo que ataca, sino más bien un pueblo que es agredido, un pueblo que es la víctima, un pueblo que lucha por sus hogares y que salen a las calles los hombres con sus hijos y con sus mujeres a defender, no agredir. Luchan por los caminos sin rendirse, por su tierra, por su gente, por sus vidas. Por eso los irlandeses nos sentimos engañados. Nos convenció el valor de esos hombres, esas mujeres y esos niños que defendían hasta la muerte lo suyo. Y como irlandeses nos sentimos conmovidos en nuestros corazones por aquello. Y como irlandeses recordamos que en Irlanda son los ingleses los que nos maltratan y nos humillan y nos despojan. Los bárbaros para nosotros eran los invasores yanquis y no los mexicanos que defendían sus vidas y sus tierras. Y eso nos conmovió a tal punto que no quisimos servir más a los sátrapas y a los malvados, porque nos sentíamos profundamente atraídos por la forma como los mexicanos, que son de fe católica, oraban a su Dios, que es también el nuestro, en defensa de sus vidas y de sus patrimonios. Para nosotros, si hubo engaño, tampoco hubo traición. Obramos de acuerdo a nuestra decisión y escogimos al mejor de los bandos. Nosotros que sufrimos también del sátrapa y del malvado inglés, decidimos apoyar al que nos pareció más noble, más generoso, al que nos pareció la víctima. Si en esto hay ofensa, lo lamentamos, pero estamos convencidos y tan convencidos de la forma como obramos, que si las circunstancias lo permitieran, volvíamos a hacerlo igualmente. Volveríamos a abrazar sin duda la misma causa. Todos los irlandeses fueron masacrados. El propio Taylor dio la orden. El Consejo de Guerra había sido una mascarada. Los yanquis ya habían tomado la decisión de evitar que hubiera nuevos desertores. Había que poner el ejemplo.
con la máxima crueldad. Había muchas formas de morir. Los irlandeses fueron al patíbulo con la cabeza enhiesta y muy orgullosos. Pero sus muertes fueron indignas. Fueron trepadas en caballos. Se les sujetó con una soga al cuello y la soga fue atorada en lo alto de las ramas de los árboles. Y después los caballos eran azuzados para que estos salieran corriendo y los cadáveres de los irlandeses quedaran colgando. Era una forma como los yanquis acostumbraban matar a los delincuentes, a los forajidos. Matar a la gente mala. Y eso fue oprobioso y delincuencial. En la Ciudad de México causó una enorme efervescencia la manera como aquellos más de 300 patriotas irlandeses dieron su vida por México. Creo que no hemos logrado agradecer lo suficiente. Así como hemos levantado un altar a la patria a los niños héroes, es una deuda histórica levantar un altar a la patria a esos irlandeses. Es una iniciativa que un político mexicano tendría la oportunidad de ejecutar. Por eso es tan importante no olvidar nunca la batalla de Churubusco y sus secuelas. El ánimo del ejército mexicano creció y cuando se enfrentaron a los americanos en la tercera y cuarta batalla en Molino del Rey y en el castillo de Chapultepec, los ánimos estaban encendidos. La muerte de estos irlandeses causó enorme pena. Se hizo una enorme colecta para rescatar sus cuerpos y darles cristiana sepultura. Mucha gente de dinero participó. De hecho, fue tal el impacto que todavía unos días antes de la batalla de Chapultepec estaban con vida 250 de irlandeses. Y algunos buenos mexicanos ofrecieron a las autoridades americanas dinero por sus vidas, una gran suma de dinero por sus vidas. Pero por supuesto que nada de esto funcionó y los irlandeses fueron ajusticiados. Pero el efecto en el ánimo de los mexicanos, el ejemplo de los irlandeses, el nombre del batallón de San Patricio ha quedado como una evidencia para la historia de aquella crisis descomunal. México era apenas un país de 6 millones de habitantes. Estados Unidos ya se veía venir como una gran potencia. Era la lucha de una hormiga contra un elefante. Todo era desproporcionado. El dinero, la tecnología,
la disciplina, los recursos. Fue un abuso. Eso fue lo que importa de este mensaje. El batallón de San Patricio mandó un mensaje al mundo que conmovió a todas las naciones. El mensaje de que los débiles y los oprimidos estaban luchando por la justicia. Los norteamericanos lo tenían todo calculado. En Monterrey, en la Alta California, hubo un levantamiento. Recordemos que los territorios que México perdió eran más de 2 millones de kilómetros cuadrados, aún más terreno que el que conserva México. Se perdió más de la mitad. Los mexicanos que había en California trataron de defenderse, pero eran muy pocos, unas 400 familias. Y los norteamericanos habían desde 20 años antes pedido permiso para migrar a California. Y claro, era un plan con maña. Llegó un momento en que había más sajones que latinos, y por lo tanto fue muy fácil apoderarse de Monterrey y crearon una bandera blanca con un oso en el centro y una estrella. Y dijeron que iban a fundar la República de California y que pedirían su anexión a los Estados Unidos. Lo que siguió fue muy simple. Pidieron su anexión y el Congreso de los Estados Unidos se las concedió. California y Texas, juntas, sumaban 1 millón de kilómetros cuadrados que México había perdido. Y el resto, Nuevo México, era un paraje desolado, en donde no había más de 3,000 familias de mexicanos en toda esa extensión territorial de 1 millón de kilómetros cuadrados. Eso fue un duro aprendizaje para México. Fue Benito Juárez el que comenzó la política de poblar las fronteras. Si las fronteras hubieran estado pobladas, seguramente eso no hubiera ocurrido. Pero fue Benito Juárez el que comenzó a fundar una y otra población en la frontera, más de una década después de la guerra. Ese es el origen de Ciudad Juárez. Precisamente una gran urbe muy poblada, muy al norte. Esto había sido un descuido de las autoridades españolas, que en el siglo XVIII nunca se hubieran podido imaginar que el haber descuidado el norte, teniéndolo semidespoblado, implicaba la pérdida de aquellos enormes territorios con todas sus riquezas. Los americanos lo único que hicieron fue aprovechar la oportunidad. Se dieron cuenta de que esos 2 millones de kilómetros cuadrados estaban prácticamente deshabitados y que sería muy fácil arrebatarlos a México con una buena estrategia. Desde antes de que México obtuviera su independencia en 1821, los norteamericanos ya habían tenido la idea de ir a poblar aquellas tierras para introducir un número crítico e importante de sajones para después armar las estrategias de la creación de las repúblicas de Texas y de California. México lo único que hizo fue levantar la voz en desacuerdo y en defensa de su patrimonio. Y en consecuencia, los norteamericanos nos declararon la guerra y después nos invadieron de manera cruel e injusta.
2 ejércitos avanzaron sobre México. El del norte, comandado por Zachary Taylor, y el del sur, que llegó hasta la Ciudad de México, comandado por Winfield Scott. Pero esto era simple y sencillamente un largo proyecto acariciado desde 1923, cuando el primer embajador de los Estados Unidos llegó a la Ciudad de México para espiarnos y mandar información clasificada que permitiera la invasión 20 años después. Joel R. Poinsett fue el primer embajador y el primer gran espía que vino a crear lo que después sería la invasión americana. Amigos, que la historia nos sirva de lección para entender mejor el presente y, por supuesto, construir nuestro futuro. Pero nos quedamos con un buen sabor de boca, con el recuerdo gallardo de los mexicanos que murieron en Churubusco, apoyados por esta legión de irlandeses que, conmovidos por la tragedia de México, decidieron luchar con todo su arrojo y todo su valor y hasta su última gota de sangre por la patria que les robó el corazón, México, y que les recordaba sus orígenes y su otra patria. Curiosamente, la bandera de México es verde, blanca y roja. Y la bandera de Irlanda es también verde, blanca y roja. Curiosamente, la bandera de los Estados Unidos es azul, blanca y roja. Y la bandera de los ingleses, opresores de los irlandeses, era también una bandera azul, blanca y roja. Tal vez, en su locura, estos buenos irlandeses, al empuñar la enseña mexicana, pensaban de alguna manera que era como luchar por la vieja y amada Irlanda. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado. Y voy a responder a las preguntas. Dice Luna de Mayo, buenas noches. Muy pendiente de sus transmisiones. Gracias, Luna de Mayo. Qué bueno que siempre estás ahí acompañándonos. Dice, yo quiero decirle, doctor, gracias por compartir y enseñar la historia. Como en la escuela no lo hacen. Gracias por ser como es. Gracias a ti, Luna de Mayo. Mari Castañeda. Aquí disfrutando mucho de su narración y de la batalla de Churubusco. Un saludo para ti, Mari Castañeda. Laura Meléndez. Bendiciones, doctor Pepe Cruz. Gracias a ustedes. Israel Solano. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Y gracias a ustedes por seguirme a través del canal de Pepe Cruz y a través de nuestro Facebook. Y quise compartirles esto y seguiremos charlando sobre lo que siguió después de Churubusco. Esta es una pequeña réplica de los cañones que defendieron a Churubusco. Esta es una pequeña réplica. En la guerra con los Estados Unidos perdimos 75 de estos cañones. Y eran armas de gran calidad y de gran belleza, ocupadas para el furor bélico. Tenían casi 3 metros de largo, y eso sin considerar la parte de las ruedas. Es importante decir que muchas de estas piezas maravillosas las podemos ver todavía en el convento de Churubusco. Así es que les voy a pedir que vayan al Museo de las Intervenciones, que llenemos de vida nuestros museos, que vayamos con los niños para que ellos
descubran su historia a través de la magia museográfica de las vitrinas, las banderas, la gallarda presencia de los murales. Estas litografías tan hermosas las pueden encontrar precisamente en el museo y recordar y evocar este tiempo. En estas litografías encontramos, por ejemplo, la batalla del Molino del Rey y encontramos la batalla de Chapultepec. Y hay una a la que yo le tengo especial observación. Vean ustedes la gran y monumental Catedral de México y nuestro inmenso Zócalo. Y en el Palacio Nacional, ondeando la bandera gringa, la bandera yankee. Bueno, es que después de la batalla de Churubusco vino la de Molino del Rey y luego la gallarda batalla de Chapultepec, que también se las voy a narrar. Y por supuesto, después siguió la toma de la Ciudad de México. Los yanquis acomodaron sus cañones, que los vemos aquí, como los arrastran. Son igual a este. Aquí están los cañones y los van arrastrando. Eso es la magia que el arte y la litografía nos permiten ver. Y esta es la esquina de la calle de Madero. Y desde aquí vemos el Zócalo cubierto de tropas yanquis con sus banderas de barras y estrellas. Y los yanquis siempre han tenido un placer psicológico, un placer beligerante. Escogieron el 15 de septiembre de 1857 para hacer su entrada triunfal en el Zócalo y colocar ahí a sus huestes. Obviamente no hubo este año ceremonia del grito, y es que querían destrozar psicológicamente a los mexicanos para firmar un tratado por el cual les cederíamos la mitad del territorio nacional, aunque de facto pues ya lo tenían conquistado y ya lo habían invadido. Pero esta fue la parte psicológica y cruel. Pasaron muchas cosas esta tarde, muchas cosas que ustedes deben saber y que no se deben perder. Por eso ahora iré a Chapultepec y a Molino del Rey a relatarles cómo es que fueron esas batallas, cómo es que fueron estos enfrentamientos y cómo es que los nombres de otros grandes héroes van a salir a la luz. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta charla. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué llegamos aquí? Bueno, comprenderlo es parte del secreto para que nunca vuelva a suceder. La primera gran moraleja es que los mexicanos estemos siempre unidos y que nunca pelee mexicano contra mexicano. Garantizar esa unidad es lo que nos hará más fuertes y más libres. Solamente me resta recordarles que ya voy a comenzar mis cursos de lectura veloz, de aprendizaje acelerado. Ahí está mi número telefónico para que ustedes me llamen y amen la lectura tanto como yo la amo. Yo leo todos los días y muchas horas, pero mi lectura me permite además hacerlo con cierta habilidad y capacidad que me encantaría transmitirte y que tú también la tuvieras. Mejorar tu memoria, mejorar tu velocidad, mejorar tu nivel de atención y de comprensión es posible.
El conocimiento del cerebro y de la neurofisiología, de nuestra memoria, nuestra inteligencia y nuestra capacidad lectora son la herramienta que necesitas para acelerar tu aprendizaje y leer como el más grande placer que puede alcanzar el ser humano. Amigos, ahí les dejo mis números telefónicos. Y vienen mis demás cursos: orientación vocacional para jóvenes, el curso Desarrolla tu máxima autoestima y el curso de manejo del estrés. Todos ellos ya pueden encontrar toda la información en mi canal. En Facebook tenemos toda la información. Y pueden marcar los teléfonos 5610-0069 o 5520-0224. Amigos, muchas gracias. Los quiero mucho. Y hay Pepe Cruz para rato a través de este espacio. Amigos, gracias por su presencia, su permanencia y su persistencia. Y recuerden, aquí estamos y estaremos. Y regresaremos a Radio Centro. La gente me escribe y me pregunta, ¿cuándo va a tener programa de radio? Ya tendremos la manera de regresar. Es cosa de unos meses más y en su momento les avisaremos. Gracias, amigos. Los quiero mucho. Me encantan los deditos azules. Me encantan los corazonzotes rojos. Y también las caritas amarillas. Amigos, muchísimas gracias. Y nuevamente, recuerden que tenemos una cita, como todos los días, a las 11 de la noche, en Encuentros con la Historia. Hasta mañana, amigos.